Muchas gracias, Richeli, y gracias por la invitación. Para mí es un placer poder cooperar. Recording in progress. Para mí es un placer poder participar con ustedes, siendo pues países hermanos como siempre hemos sido. Bien saben que México es un país que abre los brazos a toda América Latina. Quisiera que mi participación fuera útil. El enfoque que voy a platicar hoy es el incisivo central superior. Ese tema me gusta mucho porque el incisivo central es un diente que tiene muchas aplicaciones en nuestro trabajo cotidiano, sea como dentista o sea como técnico dental. El incisivo central nos puede servir, por ejemplo, para orientar el plano de oclusión. Nos sirve de referencia para diseñar la línea de la sonrisa. Sirve para dar la forma a los labios y contenerlos, hacerlos que no queden tan protrusivos ni tan retrusivos. Nos da forma a nuestra boca. Nos ayuda para determinar también la dimensión vertical. Así que pues, el incisivo central para nosotros, o al menos en mi trabajo, pues es básico. Yo jamás permito, o bueno, dentro de mis técnicas, la posición de los incisivos y de la línea de la sonrisa la hago personalmente. Porque el técnico, aun y cuando tenga la mejor voluntad, no sabe dónde están los labios del paciente. Entonces, él, con la información que tiene, no puede resolver el problema. Porque el problema de la estética va más allá que unos modelos de estudio montados en un articulador. La estética está determinada en la cara del paciente. No hay otra manera. No puede existir porque el borde de los incisivos en relación al labio pues debe de estar en una posición precisa para ese paciente. Y además no existe ninguna fórmula que determine la línea de la sonrisa ni que determine la posición de los dientes exacta. No varía en cada paciente. Lo que yo pretendo en esta plática, pues es como siempre les digo a mis alumnos que yo quiero dos cosas que deja la educación. La educación, una de las cosas más importantes que debe de crear en ti es el cuestionamiento. Es que tengas la habilidad para cuestionarte, para preguntarte, para darte cuenta que el conocimiento es infinito, no es algo estático, es algo dinámico, y lo que hoy sabes para el año que entra puede cambiar, y para el otro año vuelve a cambiar, y toda tu vida va a cambiar. Para todos los que están empezando, bueno, pues están empezando con las bases que se les dan las universidades y las escuelas, pero eso no significa todo. Ustedes tienen esa curiosidad por seguir adelante y seguir avanzando en su mundo, porque la odontología está basada en dos cosas, en la habilidad artística de nosotros y en el conocimiento. Tú no puedes hacer en los dientes lo que tú no sabes y no está en tu cabeza. Primero es tu cabeza y después lo llevas al articulador, no es a la inversa. Cuando yo miro a mis alumnos hacer dientes, al hacer los dientes, yo veo en ellos su pensamiento y sé en un momento dado cuáles son sus cualidades y cuáles son las partes que les hacen falta. Lo mismo me sucede, una vez fui a una universidad de México a dar una clase a todos los maestros de la universidad, pero yo tenía 21 años, estaba muy chico, era estudiante inclusive, pero ya en aquel entonces ya tenía la pasión por la anatomía, entonces pues tenía cierta famita, ¿no? El caso es que cuando yo llegué y ellos me vieron un muchachito
dijeron, pues ¿este qué me va a enseñar? Pero ya cuando estás con las manos trabajando, ya dicen, no, pues sí, sí sabe, ¿no? Porque lo que tú haces con las manos es la proyección de tu pensamiento y de tus habilidades. Y nosotros eso somos. Somos prácticamente personas creativas. Y ahora nos hemos dado cuenta que la odontología tiene muchos factores. Yo no te puedo decir cómo debe ser exactamente un central, porque la proporción de los dientes varía. Hay veces que los dientes son muy largos, hay veces son muy cortos, hay veces son muy anchos, hay veces son gruesos, hay veces están hacia adelante, hay veces están cruzados hacia atrás, hay veces están girados. Y nosotros nos vamos a ver resolviendo muchos problemas que debemos de tener la habilidad de lograr la mejor opción, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos ideales. Cuando se crean los conceptos de la odontología ideal, todas fracasan. Nosotros no nos manejamos con ideales, nosotros nos manejamos con situaciones óptimas de crecimiento personal. No es el mismo trabajo que van a hacer ustedes ahorita, que son estudiantes, del que van a hacer dentro de 5 años. Va a haber tanta diferencia que si ustedes guardan sus dientes de ahorita y los ven dentro de 5 años, verán lo que yo les digo, porque su pensamiento se transformó. Y de eso se trata, pero toda la vida, porque no quiere decir que a los 5 años ya saben todo, tampoco. Ni tampoco quiere decir que el maestro sabe todo, tampoco. La educación es un proceso continuo que dura toda la vida, nunca termina. Entonces, mi propósito es ese, motivar su pensamiento, darse cuenta ustedes de que deben de tener 2 habilidades, que es lo que yo les digo a mis alumnos. Una, la habilidad de cuestionar. No le crean a todos, ni crean todo lo que dicen los libros. Los libros y los artículos a veces están conducidos para un fin comercial. Obsérvenlo. Observen ahorita cómo las publicaciones sobre los implantes crecen y crecen y crecen y crecen. Son tantas que no podrían leerlo ustedes en toda su vida. ¿Por qué? Pues porque ahí están los ingresos económicos actuales. Y cuando tú sacas cuentas, ¿quién fue el que gana cuando colocas un implante? La compañía que te vendió el implante. Ella gana más que cualquiera de nosotros. Entonces, esa es la situación que debemos de ir viendo, porque todo también es economía. Y vean cómo nuestros países no producen los implantes, cuando es algo realmente sencillo. Fuera una alta tecnología como las computadoras, por ejemplo, pues todavía te lo creo, pero pues no, es muy sencillo, un implante no tiene gran ciencia. El asunto es ese, que vamos a crear primero, cuestionar. Ustedes ahorita me van a escuchar y por favor cuestionenme, porque en el cuestionamiento es donde van a aprender más. Y el segundo, la segunda habilidad es la creatividad. Si yo puedo motivar en ustedes que sean creativos, mi clase tuvo resultado. Si yo después de eso los hago pensar, pues mi clase tuvo resultado. Si están o no están de acuerdo conmigo, eso es otra cosa. Generalmente, muy raras las personas que están de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Por la evolución. Por la evolución. Yo tengo 40 años metidos en este asunto. He estudiado las curvas de Speed, de Wilson. Tengo hasta un libro para eso que lo voy a publicar en fechas recientes. Díganme ustedes si voy a pensar igual que la mayoría. No. Ni tampoco me van a venir a verbear con los conocimientos cotidianos como los implantes y que, no, tranquilo, tienes que hacer un diagnóstico. Todo está aquí, miren. Cuiden ustedes su pensamiento. Analícenlo. Pero hay una cosa, miren. No crean en fantasías, no crean en filosofías, crean en la realidad. Nuestra realidad es tan tangible como técnicos o como dentistas, que lo miramos, no nos lo cuenta nadie, nosotros lo estamos viendo. Entonces, empezaré con la plática después de este pequeño rollo o discurso que les acabo de dar.
Bueno, veamos aquí lo que vendría a ser la anatomía del incisivo central. Aquí tenemos una imagen. Fíjense. Esta. Vean la línea cervical. Véanla. Y vean esta línea cervical. Si esta línea cervical es más alta que esta, ¿qué cara es esta? Ahí está la anatomía. Porque siempre pasa así y es una característica de todos los dientes. La cara mesial tiene una característica que es la línea cervical tiene menos arco que la línea cervical de la cara distal. Esa es una característica. Entonces yo puedo decir que esta es la cara mesial y esta es la cara distal. Una característica. Hay otra. Vean ustedes el ápice. Si el ápice está inclinado hacia dónde? Hacia el lado distal. Véanlo. Esta es la cara mesial y el ápice da hacia la cara distal. Entonces yo voy a saber que esta es la cara mesial. Si yo analizo al diente y conozco la anatomía, donde lo pongas, lo identificamos. Ahora veamos la cara vestibular. Esta es la cara vestibular. Observen varias características muy interesantes. Bueno, ya sabemos que el ápice está inclinado hacia distal, entonces ya sabemos que esta es la cara mesial y esta es la cara distal. Pero fíjense otra característica. Este borde, este que está aquí, es más agudo que este que está acá. Este es más redondeado. ¿Lo ven? Esa es una característica de la cara mesial. Este es el borde mesio-incisal. Aquí está. Que es más agudo. Y la cara mesial de la corona, la distancia que hay de aquí a aquí, es más larga que la de acá. Y eso va a causar efectos funcionales. No crean que esa asimetría está hecha por accidente. Tiene un propósito. Y esta raíz que está inclinada hacia distal tiene un propósito. Y esta línea que está más en mesial que en distal tiene un propósito funcional. Gracias a esas asimetrías, nosotros podemos comprender lo que es la anatomía ligada a la función. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber eso? Cuando andamos los dientes, los vamos a hacer con esa armonía y no están inventando cosas. La anatomía no se inventa, la anatomía aquí la tenemos y la disfrutamos. Tenemos 4 lóbulos de crecimiento, los que forman la corona, que es el lóbulo mesial, que vean aquí la línea de crecimiento, aquí está. Este es el lóbulo mesial, este es el lóbulo medio, aquí está la línea de crecimiento que la separa, y este es el lóbulo distal. Son 3 de la cara vestibular, y este sería el 4.º lóbulo que da en la cara palatina. Entonces, cuando hacemos nuestra anatomía, pues hay que saber hacer artísticamente esta división de los 3 lóbulos, porque se ven muy bonitos los dientes. Los dientes no son lisos como canicas. Los dientes tienen las características anatómicas propias de su formación. ¿Y cuándo se determinó esto? Pues desde la lámina basal, desde la lámina propia, desde el momento en que el diente fue formado. Ahí es donde todas estas características tienen una consecuencia, tienen una razón por la cual son así. Y vean ustedes la cara palatina. Y observemos nuestra cara palatina. Esto es bien importante porque en esta cara palatina se han creado mitos. Se han creado muchos mitos que vamos a ver más adelantito para no ahorita abrumarlos y decirles todo ahorita. Y vean el borde incisal. Fíjense el borde incisal, obsérvenlo. El borde incisal tiene un bisel interno. Véanlo, está inclinado hacia palatino. ¿Por qué? Por una razón funcional. Si ustedes llegan a unos modelos donde los bordes incisales de sus dientes, este borde,
tiene mamelones o está irregular y no tiene el bisel, significa que no está funcionando. Y eso implica una disfunción en el paciente. Todos esos detalles anatómicos nos van a decir cómo es la función de los dientes. Y no aceptemos principios que no tienen base. La base anatómica y funcional de nuestros dientes es dominante sobre todo lo demás. Sobre las filosofías y sobre las teorías y sobre las leyes esas que van saliendo por ahí formadas por grupos, pues no. Vámonos a las ciencias básicas, vámonos a la anatomía, vámonos a la fisiología. Y cuando usemos el articulador, pues hay que saber qué articulador estás usando para saber qué movimientos son los que está simulando y cuáles no. Ya un día, espero me inviten y damos una plática sobre articuladores en los cuales tengo algo que decir. Pero bueno, vamos a ver. Déjeme ver cómo ando aquí. Sí, voy bien. Voy bien. Ahora, veamos. Este es un factor muy importante que siempre debemos de tener presente. El diente tiene una raíz y la función de esta raíz es transmitir la fuerza que soporta la corona a las fibras parodontales. Y de las fibras parodontales lo pasan al hueso alveolar, que es este. Y del hueso alveolar pasan la fuerza a las trabéculas óseas que van a ir a las corticales, que son estas. Entonces, la vía de transmisión de la fuerza va del diente a las fibras parodontales, al hueso alveolar, a las trabéculas óseas y viene a terminar en la cresta ósea. Esa es la función que tienen las raíces. Y eso debemos de comprenderlo porque ahora están muy de fama. Están muy, perdón. Voy a avisar que ya tengo la clase porque como cambiaron el horario, pues mis contactos no van a saber. Entonces, ahora que está tan de moda los implantes, tenemos que comprender cuál es la función de nuestras fibras parodontales, porque el implante no tiene movimiento. El implante, el diente no está anquilosado al hueso. Un hueso está fijo al hueso mediante las fibras parodontales. Esto es lo que lo une al hueso. Por eso los dientes tienen ligero movimiento y los implantes no. Entonces, debemos de ver eso, debemos de comprender la diferencia, por ejemplo, entre un implante y un diente, para cuando hagamos nuestras prótesis tengamos un conocimiento más amplio. Ya algún día podremos hacer la plática sobre los implantes para que veamos cómo la anatomía cambia cuando es un implante que cuando es un diente natural. Vamos a continuar. Aquí está lo que yo les decía sobre la línea cervical. Vean ustedes cómo es nuestra línea cervical. Aquí está la cara mesial es más alta que en la cara distal. Aquí se ve con mucha claridad. ¿Por qué razón sucede eso? Al ratito se los explico. ¿Por qué razón la parte mesial es más alta que la distal? En todos los dientes, no solo en el central, también en el lateral, también en el canino, en los premolares y los molares. La línea cervical se va haciendo menos alta hacia distal. Y hay una razón. Y la curva en la línea cervical y en la línea palatina, que es muy importante también. Vamos a ver la siguiente. Ahora, el incisivo central tiene una proporción en el ancho, en el largo de la corona y en el largo de la raíz. La corona
tiene distintas proporciones porque hay distintas formas básicas de la corona. Normalmente es más larga que ancha. Y en las formas básicas, que son la cuadrada, la ovoide, la normal y la rectangular o angulada, es diferente. La proporción cambia. Entonces, cuando nosotros trabajemos, aunque te aprendas el diente normal, el tradicional, el que viene ahí en los colorímetros y todo eso, que es el 80%, de la longitud es el 100% y el ancho es el 80%. O sea, 20% menos ancho, mesiodistalmente. Quiere decir que es triangular y alargado incisiva, del incisivo a cervical. Pero no creas que está tan fácil. El problema, yo tuve de maestro cuando era estudiante al maestro Rafael Esponda Vila y al doctor Gonzalo Bandera, que eran dos grandes anatomistas. El doctor Esponda Vila fue el escritor de los libros de anatomía aquí en México, en la UNAM, y era un gran maestro. A mí tuve el honor de ser su alumno y me daba clases 2, 3 horas diarias, porque él ya estaba jubilado, entonces, pues yo lo aproveché. Y él me decía, ya cuando terminó de enseñarme toda la anatomía de todos los dientes, y me dice, bueno, pues esto es lo que yo te puedo enseñar, me dijo, ya te lo sabes. Yo copiaba todo lo que él hacía porque él era mi guía, era mi maestro, pero me llega y que me dice, pero pues todo esto lo vas a tener que destruir. ¿Por qué? Porque la anatomía natural no corresponde a la anatomía que tú ves en un libro. Entonces me asignó eso de decirme, vas a estudiar ahora la anatomía biológica, la anatomía natural, la anatomía que se da en los dientes normales de las personas y vas a ver la variabilidad biológica. Y yo lo hice, porque personas a las que yo he admirado toda mi vida. Y obviamente él ya estaba grande, bueno, haga de cuenta que tenía mi edad cuando él era mi maestro. Entonces, ya cuando tenemos esta edad, lo que nosotros deseamos más que enseñar muchas veces es trascender, ¿no? Encontrar una persona con talento para enseñarle que él continúe su vida más si es joven, porque los viejos pues ya estamos muy hechos de un modo, ¿no? Entonces, cuando yo ya estudio la anatomía directamente, la anatomía que es la variabilidad biológica, pues comprendo lo que él me decía. Ahí es donde está la verdadera sabiduría, ahí es donde está la anatomía verdadera, porque en los libros son estándares anatómicos que tú te vas a aprender. Y cada uno de nosotros va a ver eso cuando estás en tu trabajo, te vas a dar cuenta que todas las anatomías son diferentes. No vas a encontrar en toda tu vida dos dientes iguales, ni vas a encontrar dientes que sean iguales como dice el libro. Eso no existe. Son las bases para que tú crezcas. Te vas a dar cuenta que hay dientes que están desproporcionados, hay dientes que son demasiado cortos, hay dientes que los tienes que hacer demasiado anchos, pero tienes que hacer habilidades para que no se vea tan ancho, siendo ancho, que no se vea tan ancho. Ahorita les voy a decir cómo se hace. Hay dientes que están deformes y tú dices, ¿cómo le hago? Pues tienes que buscar una manera. Para eso trabajamos nosotros, para eso somos creativos. Entonces, no esperes que la anatomía sea un estándar donde tú describes el libro del... Vieron ayer mi plática del molar. El molar, el primer molar es hermosísimo porque ahí se refleja toda la función masticatoria en la función de molares. Y en los incisivos pues vamos a ver la función de corte y todo tiene una lógica y todo es real, pero es diferente. Por esa razón,
Todos los que te digan que así debe de ser ya te están engañando, porque pues tú te vas a dar cuenta que no. Yo jamás he hecho una rehabilitación igual, nunca. Siempre he tenido que aplicar trucos, cosas diferentes a lo que dice la teoría. E incluso la misma teoría creada por mí. Por eso, si a mí me preguntan, les digo, no, pues yo estoy en construcción, yo estoy creciendo, yo lo que te digo hoy para el año que entra te lo voy a cambiar porque estoy aprendiendo. Y sigo aprendiendo de las curvas y las curvas me llevan a unos conocimientos que me llevan a otros y ahí la llevo. Pero lo único que sí me he dado cuenta es que el conocimiento se transforma y tú nunca sabes nada. ¿Me explico? Nunca el conocimiento no es como una manzana que la agarras y ya la tienes. No, no es algo tangible, es algo intangible. Y el técnico es el más creativo de todos. No puedes tú comparar lo que es la actividad de un técnico con la actividad de un dentista. Les diré una cosa, un buen dentista no existe sin un buen técnico. El buen técnico hace al buen dentista. ¿Por qué? A menos que el dentista sea excelente técnico también, lo cual es raro, muy raro. Que sí hay dentistas. Yo, por ejemplo, todos los trabajos yo los hago. No puedo presumir que sea muy bueno, pero sí mis trabajos yo los hago porque es difícil que alguien haga lo que yo pienso, que haga una rehabilitación como yo la preveo, pues no hay manera. Tendría que pasármela ahí con el técnico pegadito con él y decir, no, mira, es que esto es así, esto es así. Y luego el técnico se va a sentir más sabio que yo, entonces también eso no es así. Acuérdense ustedes que el conocimiento es una construcción y cuando tú sientes que ya eres Juan Camané y ya te la sabes de todas, pues precisamente estás en un error. Vamos a ver la siguiente. Vean las dos líneas cervicales, pero ahora le incorporé otra variable, que es la superficie de contacto, que es esta. Habíamos dicho que la cara mesial, la línea cervical de la cara mesial, perdón, esta es la mesial, que la cara mesial era más profunda que la cara distal. Y la longitud de la cara mesial de un incisivo es más larga y más recta que la cara distal. Eso trae una consecuencia. El contacto proximal de la cara mesial es más alto y más largo. Es el contacto más alto y más largo de toda la arcada dental. Lo mismo, la longitud cérvico-incisal del incisivo solamente podría compararse con el canino. Todos los demás son de menor longitud. Por eso les decía, el central es la clave. Si yo tengo el central, yo puedo sacar la proporción de los laterales y de los caninos. Y de ahí puedo sacar la proporción de los premolares y los molares a partir del incisivo central. Si yo no sé la proporción del incisivo central, no puedo determinar los laterales y los caninos, ni puedo determinar una línea de la sonrisa. Yo parto de los centrales, y los centrales tienen una proporción que debes de saber. Los centrales son más anchos que los laterales. Nunca vas a hacer dos centrales más angostos que los laterales. Ese principio estético no lo puedes violar. Tienes que buscar la manera en que el central sea más ancho que el lateral. Y el contacto, este contacto es muy importante que el técnico lo tenga presente. Es muy frecuente que tanto el técnico como el dentista ignoren la importancia del contacto proximal de los dientes anteriores. ¿Por qué? Porque en este espacio que queda aquí, miren, este espacio tan así que ustedes ven, es muy importante en la estética, este y este. Porque ahí se crean los triángulos oscuros, triángulos negros. Te ríes y ahí se ve negro. Y los triángulos
son malos para la estética. Entonces, ¿cómo controlas tú los triángulos negros? ¿Cómo los tapas? Por medio del contacto proximal, mesial y distal, que es esta superficie, haciendo contactos largos, largos, largos. Y lo mismo, a ti te pasan un modelo de trabajo, lo seccionas, preparas cervical y pierdes toda la noción de los tejidos blandos. Estás en un hoyo, porque cuando hagas tus dientes, no vas a tomar de referencia las encías del paciente y vas a crear triángulos negros. ¿Qué debes de hacer? Dos modelos, uno para los tejidos duros y otro para los tejidos blandos. Y así, cuando los dientes son colocados en el paciente, no se ven los triángulos negros. Y todo eso se deriva del contacto proximal. Entonces, el contacto proximal no es una constante, es una variable. Va a variar en cada paciente de acuerdo a las circunstancias. Tampoco es un punto, es una superficie. Pero esa superficie se encuentra entre la cara vestibular y la cara palatina, y este espacio debe de existir, vean, este espacio, porque es el que le va a dar. Y aquí es donde tenemos el perfil primario y el perfil, no los hago bolas. Ahorita yo nada más quiero que vean la importancia que tienen los dos contactos. Ahora, todos estos dibujos los saqué de un libro que estoy escribiendo, así es de que pues, no es, todo esto no está publicado. A la siguiente. Esto es lo que quiero decirles. Ustedes deben de saber no solamente la anatomía del diente, también tienen que saber la anatomía de los tejidos que rodean al diente. Porque si no saben eso, van a estar como ciegos. Y no solamente la encía, también el labio. Vean aquí. Aquí nosotros tenemos la papila proximal, que es esta. Esta es la papila proximal. Aquí tenemos la línea cervical. Entonces, la línea cervical, vean, la distancia que hay entre la línea cervical y la parte más alta de la encía forma la encía libre, que es esta. Acuérdense ustedes que la enfermedad parodontal penetra por aquí, porque vean ustedes, la encía del frente es de color rosa, y yo le pego así, y es fuerte, es firme, porque tiene queratina, tiene un epitelio que se llama epitelio escamoso estratificado queratinizado. Y la queratina, pues es como esta tiene queratina, también tiene queratina, pero esta es mucosa y esta es piel. ¿Qué sucede en esta zona? En esta zona. Sucede que ahí no es epitelio escamoso estratificado queratinizado. Ahí nada más es epitelio escamoso estratificado. No tiene queratina. Todas estas partes que no están expuestas a la función no tienen queratina, lo cual es el espacio de la encía libre. Tan importante, tan discutible, y un día hablaremos de impresiones. Y yo digo, bueno, yo a mis pacientes, por más que le hago, no puedo darle el hilo ni delgadito ni el microhilo, no le entra. Porque mis pacientes no tienen bolsas parodontales. Si yo tuviera un espacio de 1,5 milímetros, pues ahí le retaco lo que sea, pero no, yo no voy a terminar una corona a 1,5 milímetros de la encía libre porque estoy creando automáticamente un problema parodontal. Yo mismo. Sigamos aquí. Bueno, esta zona es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Entonces, nosotros como técnicos, esta zona la tenemos que dejar bien ajustadita, porque de ahí depende la salud parodontal.
Entonces, vean lo importante que es que el técnico debe de saber la anatomía. Ahora veamos esta otra. ¿Se han fijado ustedes que los incisivos se contactan uno con el otro? Pero tú dices, bueno, ¿y por qué contactan? ¿Por qué no se separan? Ya ven que hay pacientes que tienen diastemas. Bueno, ¿por qué contactan? Dices tú, bueno, pero ¿por qué contactan? Y contactan por lo siguiente. El eje longitudinal del diente, del incisivo, vean, este es el eje vertical. Y este es el eje de la raíz que está inclinada hacia distal. Entonces, el diente en su eje longitudinal está inclinado hacia distal. Y la cara mesial del molar, del incisivo, esta cara, es más alta que la cara distal. Vean, la cara distal es más chaparrita y más redonda. Entonces, la fuerza de la masticación va a caer principalmente en el tercio medio y el tercio mesial del borde incisal. Aquí va a caer la fuerza. Como este está inclinado hacia allá, ¿hacia dónde va a haber una fuerza? Este se va a inclinar para acá, para mesial. Se va a crear una fuerza en dirección mesial debido a que la raíz se encuentra inclinada distal, a que la superficie mesial es más larga que la distal, a que la superficie distal está más redondeada que la mesial. Entonces, la fuerza mayor de toda la función de los incisivos va a caer entre los dos incisivos, de manera que se contactan. Por esa razón, es la inclinación amesial de la corona y la inclinación a distal de la raíz. Y hay una asimetría entre la superficie mesial y la distal. Ahí observen cómo la anatomía es sabia. Y esto fue creado a través de miles de años de evolución. No lo hicimos nosotros. Este diseño es un diseño hecho por la naturaleza, donde muestra su sabiduría. No hay que violar las cosas, no hay que crear anatomías locas. No me digan ustedes si no han visto molares que son muy bonitos y parecen coliflores. Buscando no la función, buscando que se vea bonita y original. Son como diseños propios, ¿no? Es como si yo un día me levantara y decía, voy a hacer mi molar. Y yo hago mi molar mío a mi capricho, a mi gusto, y les digo, ay, mira qué bonito molar, ay, sí, qué bonito, pero cuando tienes el concepto de la función, ahí tu cerebro se va a manifestar. Ahí es donde tú vas a ver cómo es que debes de hacer cada diente para seguir y respetar las leyes naturales. Vean cómo el doctor Esponda tenía razón. Ya no vas a estar con lo que dice el librito. Diamond y todos ellos que fueron mis grandes libros de consulta, Krauss, todos ellos ya no. Ahora, ¿quién era? La naturaleza. Ahora tenía que hacer esto y crear este tipo de ideas nuevas. Por esa razón escribí el libro, para transmitir ese tipo de conocimientos diferentes a lo que es un libro clásico de anatomía. Ahora vamos a ver lo que es el borde incisal y vamos a ver lo que es la función de un incisivo para que comprendamos y no caigamos otra vez en verborreas, en teorías que no están fundadas y que no tienen relación con la realidad. Les voy a enseñar, vamos ahorita a concentrarnos a esto, al borde incisal, ¿ok? Veamos. ¿Cuál es la función del incisivo? Bueno, la función del incisivo es cortar. La pregunta ahora es, ¿cómo corta? ¿Cómo es que esa anatomía está diseñada para hacer la función de corte? Y pues aquí está. Todo se inicia en oclusión céntrica, pero pongan mucha atención porque aquí está la clave, ¿eh? Todo se inicia en oclusión céntrica. A ver, vamos, aquí empezamos.
¿Cuál es el primer movimiento que nosotros hacemos cuando vamos a morder algo? Yo voy a morder esto. Esto, fíjense. Lo primero que hago es verlo, tocarlo. Mi sistema de masticación tiene que ver con la vista y tiene que ver con el tacto, y tiene que ver con el movimiento de mi mano. Eso es parte del aparato masticatorio. Ahora, cuando yo ya voy a morder, con mi vista yo ya sé qué tan ancho es, qué tan largo, ya tengo la información aquí en la computadora. Entonces, ¿qué hago primero? Abro. ¿Para qué? Para introducir el alimento. Algo tan estúpido no lo aplicamos en la realidad y van a verlo más adelante. Entonces, nosotros abrimos. Ahí viene ya una gran revolución que les voy a enseñar. Abrimos. ¿Qué quiere decir abrimos? No seguimos la guía incisal, ni la pelamos, vaya, ni caso le hacemos a la guía incisal. La guía incisal no se usa en la función. La guía incisal no, ya después vamos a ver de parte de qué sí es. Ya dije, lo primero que vamos a hacer es abrir y después de abrir vamos a cerrar borde con borde. Pero vean cómo yo empecé en oclusión céntrica. Oclusión céntrica, fíjense, oclusión céntrica. La oclusión céntrica tiene relación con el acto de deglución. Entonces, entro aquí a la oclusión céntrica. De la oclusión céntrica hago la apertura y posteriormente hago el cierre para llegar borde a borde. Permito. Sí, pero estoy en una conferencia ahorita. Sí. Otro punto es que se cierra. Y al cerrar, nosotros cerramos exactamente borde a borde, pero de afuera hacia adentro. Este es el primer movimiento de corte. Hacemos de afuera hacia adentro sobre el borde incisal y posteriormente cerramos antes de oclusión céntrica y aquí hacemos el corte de tijera. Aquí está anotado. Corte de tijera. Primero es el corte de presión borde a borde y después es el corte de tijera. Y este corte de tijera es el que va a hacer la sección del alimento. Entonces, ¿qué se desprende de aquí? Punto 1. No hay guía incisal. La guía incisal se va a basar nada más en el articulador. No es en el paciente, es en el articulador. Ahora, la segunda es, hay un componente vertical aquí. Aquí está el componente vertical. Y este componente vertical es el que va a permitir que se dé el corte. Entonces nosotros tenemos que crear este componente vertical de mordida cruzada. Por esa razón, el borde del incisivo inferior es más alto del borde del incisivo superior. Esta mordida vertical, que vendría a ser ya parte de la guía incisal, pero en el articulador, no en el movimiento, esa guía es la que va a permitir que haya contacto con los dientes incisivos, pero no contacto en los dientes molares. En los molares no hay contacto. ¿De acuerdo? En molares hay desoclusión cuando hay la función de incisivos. ¿Cómo logramos eso? Es bien fácil, eso es muy fácil. Les voy a dar la fórmula. Si ustedes colocan una dimensión vertical aquí, una mordida vertical de 3 milímetros, de 2,5 a 3 milímetros, en automático logran la desoclusión posterior, porque ninguna cúspide posterior chocaría, no tienen esa altura. No hay manera que haya contacto posterior. ¿Y cuánto de contacto horizontal
2 milímetros, 3 milímetros. Y con eso resuelven el problema, aunque no tengan articulador semiajustable. ¿Por qué? Porque es la lógica de la anatomía. Es lo lógico. Si yo no tengo ninguna cúspide que sea mayor a 2 milímetros, o que sea la máxima sea 2 milímetros, si yo hago una sobremordida de 3 milímetros, no va a chocar atrás. Porque además tengo el factor de la protrusión de la eminencia terminal. Que igual, ¿qué importa que sea 30 grados o 35? Da la misma. Da la misma porque nunca se ha determinado cuál es la magnitud de la desoclusión en el lado de balance. Y ya después podemos ver eso. Ahora veamos. ¿Qué sucede con la función del borde incisal? La función de los dientes crea desgaste, crea superficies de desgaste en el borde, crea los biseles. Y estos biseles son símbolo o son un reflejo de la función. Cuando los vean es que sí hay función, así. Vean ustedes entonces lo que vimos primero, que el bisel del incisivo superior está hacia palatino, pero el bisel del incisivo inferior está hacia vestibular. Los dos tienen un desgaste en que ambas superficies contactan, pero una inclinada hacia palatino y la otra inclinada hacia vestibular. No es lo mismo en esa función. Entonces, en nuestras características anatómicas hay que procurar que este contacto corresponda entre los superiores y los inferiores para que en el paciente pueda realizar la función y crear la desoclusión posterior, creando la mordida vertical. Vamos a verlo, eso lo vamos a ver, yo creo que hay más diapositivas. Ahora, yo les decía que los dientes los podemos nosotros hacer aparentar más anchos o más angostos siendo del mismo tamaño. Este incisivo y este miden lo mismo mesiodistalmente y cervicoincisalmente. Sin embargo, si yo hago los reflejos del perfil amplios, voy a hacer que este diente se vea ancho. Para hacerlo, dejo una superficie más plana con los márgenes que van a dar los brillos más distal y mesial. Y hago ver en apariencia que el incisivo es más ancho. Véanlo y verán cómo se ve este diente más ancho que este. Y lo único que hice fue modificar el reflejo, el perfil. Porque tenemos dos perfiles, uno que se llama perfil primario y uno que se llama el secundario. El perfil primario es todo el alrededor del diente, toda la periferia. Es un perímetro. Acuérdense, este perímetro tiene que ocultar los triángulos negros. Y aquí van a ir los contactos proximales. Y aquí van a ir los límites con los tejidos blandos. Ese es el perímetro externo para que no se vean las superficies negras. Y luego viene el perímetro interno, que es este. Y el perímetro interno lo que va a hacer, vean por ejemplo el incisivo del lado derecho, se ve más delgado todavía que este, pero lo único que modifiqué fue el segundo perfil, que es este. Entonces, cuando nosotros modelamos nuestros incisivos, pues tenemos que dar los contactos proximales, quiere decir, de mesial a distal, estamos limitados, ¿no? Y debemos de seguir nuestros tejidos blandos y debemos de seguir nuestro borde incisal para darle la mordida vertical, darle la mordida horizontal y colocarlo de acuerdo a la posición de los dientes y a la posición de los dientes vecinos. Ahora tenemos que dar la proporción visual a nuestros dientes para que se vean normales.
Si son demasiado anchos, pues vamos a mejorar su vista haciendo el perfil interno, más hacia adentro, se va a ver más redondeado. Si es lo opuesto, que es demasiado angosto, vas a abrir el perfil y el diente se va a ver más ancho. Entonces nosotros tenemos la habilidad no solo de saber cuál es la proporción del diente, sino además poder hacer la apariencia de la proporción. Y vean ustedes aquí cómo se ve bien clarito. Este es el normal, este es cuando quiero hacerlo más ancho, este es cuando quiero hacerlo más angosto y esto es más angosto todavía. Ese es el perfil secundario. Y el otro perfil, que es el que está aquí, es el perfil primario. Vean ustedes. Ahora, acuérdense ustedes que todos los dientes tienen una proporción. Observen aquí. Tenemos una proporción mesiodistal normal. Y aquí reducimos el 10% de la distancia mesiodistal. Observemos. Este central, al bajar 10% y 20%, va a aparecer incisivo lateral. ¿Sí o no? Sí. Y podemos pasarlo todavía por incisivo central, pero va a aparecer más largo que en proporción, pero sí pasa como central. Entonces, tenemos un margen más o menos del 10% para estarnos moviendo. Es un margen muy estrecho. Vean cómo ya cuando nos pasamos al 20%, prácticamente estamos en un incisivo lateral. Pero aún que está en el 20%, si lo redujimos otro 10%, estamos en un incisivo lateral. ¿Cuál es el incisivo lateral? Y es 4%, es el incisivo inferior central. Vean, ahí está la proporción de los dientes. Entonces, la proporción de los dientes me va a dar automáticamente la anatomía de los dientes. Y la otra pregunta es, ¿por qué los dientes inferiores deben de ser más estrechos que los superiores? Y es porque la mandíbula debe de encontrarse en la parte lingual de los dientes superiores. Quiere decir que debe de tener un arco menor al superior para que entonces se pueda mover hacia dónde, hacia afuera y hacer la función. Entonces, esta proporción que ustedes ven ahí, es muy importante que la tengan ustedes aquí y la apliquen creativamente. No van a esperar encontrarse siempre un diente de ni incluso ni de Van a encontrarse una gran variedad donde pues tenemos que utilizar nosotros nuestras habilidades creativas para lograr el mejor efecto estético y funcional. Y aquí, a la inversa, tenemos el mismo diente normal, pero ahora lo redujimos verticalmente, quiere decir, de cervical a incisal. 10% se hace un diente incisivo cuadrado. 2% prácticamente, como la diferencia que hay es de 0.8% de mesiodistal con cérvico incisal, si nosotros reducimos el 20%, prácticamente nos sale un cuadrado. Entonces haríamos un incisivo cuadrado, como está aquí. Entonces tenemos el 20% para manejar la vertical. Y si ya nos vamos al 30% de diferencia, pues prácticamente es un diente más ancho que largo. Y si nos vamos al 40%, pues ya lo deformamos. Ya estamos prácticamente en la proporción de los molares. Ya no estamos en la proporción de los incisivos. Ahora, ¿cómo vamos a jugar con esta proporción? Pues precisamente así. Para nosotros lograr esta función además. La otra, estamos hablando de la estética y ahora estamos hablando de la función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lograr un equilibrio anatómico
entre la estética y la función, para lo cual necesitamos un articulador, pero que ese articulador sea congruente con los movimientos mandibulares reales. Si no, pues no importa. El articulador de bisagra es lo máximo que ha habido en la historia hasta la fecha. Y dicen que no, yo he estado en los laboratorios más grandes del mundo, ahí metido, y usan el articulador de bisagra. Y no solamente se usan unos de plástico que se mueven para todos lados, y ahí lo hacen, y lo utilizan. ¿Por qué? Porque es muy barato. Cuando llegamos a la odontología de la realidad y te metes a los grandes laboratorios, que dices, wow, y ves cómo trabajan, dices, pero si lo estás haciendo en un articulador de plástico que además se mueve, pues así lo hacen. Pero nosotros que si somos bien cuadrados de acá, dicen, es que tiene que ser ajustable, así como de una obligación, no es cierto. Porque lo que más vale es tu pensamiento es muy, muy, muy importante porque es el que está haciendo la anatomía. Él está haciendo la anatomía. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Pues pensar en la anatomía estética y pensar en la función. Eso es lo que debemos de pensar. ¿De acuerdo? Aquí está. Ahora pongan atención en esta diapositiva que es bien importante. Yo les decía que el contacto proximal es largo y va a corresponder con la papila interproximal, que es esta. Esta es la papila. La papila normalmente llena toda la tronera, así se llama este espacio, se llama tronera. Llena toda la tronera y no hay manera que tú mires de un lado al otro. Entonces no se van a ver los espacios negros. Sin embargo, muchas veces esta papila no está aquí, donde está el contacto, sino está aquí. Se acabó y queda un triángulo negro. ¿Qué vas a hacer? Ese triángulo negro lo tienes que tapar. ¿Cómo lo vas a tapar? Pues con el contacto proximal que lo vas a alargar hasta acá y vas a profundizar la curva aquí, pero no se va a ver el espacio negro. Si se ve el espacio negro ya se amoló, se ve horrible, parece que traes un frijol ahí. Entonces, sí es importante que cuando tú trabajes en los dientes anteriores y posteriores, tengas dos modelos. Un modelo para los tejidos blandos y otro modelo para que trabajes y puedas hacer el seccionado y ver el ajuste, etcétera, todo lo que se ve en los modelos. Pero nunca pierdas la información de los tejidos, porque cuando tú lo lleves ahí, debe de cubrir los tejidos. Entonces, así es como se hace una impresión, se hace la preparación y quedan aquí las papilas. Vean, aquí está una papila, acá está otra papila, acá está la otra papila. Y esta es la impresión y aquí está la preparación. Ok, ya hiciste tu preparación, ahora va la siguiente. Sacas tu modelo de yeso para trabajar en él a partir de la impresión. Y de esa impresión haces el seccionado, pero fíjate, cuando haces el seccionado y limitas la terminación de tu dado, pierdes la información de tus tejidos. Ahí es donde les digo que ahí ya perdiste información. Si tuvieras el otro modelo, ya no tendrías problema, no la perderías. Y aquí sí la perdiste. Y te pueden quedar los agujeros negros. Entonces, debes de tener tus dos modelos. Uno en el cual tienes las terminaciones de los dados y otro en el cual tienes los tejidos blandos. Entonces ya esta corona la pasas aquí y debe de corresponder con este perfil. Y entonces ya vas a saber que de aquí para allá es el contacto proximal, largo. Y vas a trabajar acorde a tus tejidos blandos. Nosotros la estética la manejamos con tejidos duros, tejidos blandos que rodean al diente y los labios.
el perfil del paciente, todo con eso trabajamos. La estética está ahí, no nada más está en los dientes. La estética no nada más está en que tú pongas esto bien ajustadito. Esa es una parte del tratamiento. La otra es que no tenga triángulos negros. Pero ahí ya terminaste, no, porque el borde incisal de estos incisivos debe de quedar abajito del labio del paciente para que cuando él habla o sonría se vean sus dientes. Si no, no se van a ver o se van a ver unos dientotes. Y ahí depende del tipo de sonrisa del paciente, porque acuérdense que hay sonrisa gingival, ¿no? Y la sonrisa gingival es más exigente porque se va a ver la línea cervical. Entonces, la proporción del diente en una sonrisa gingival es mayor, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Y una vez que ya podemos tener eso, pues ya estos dientes los podemos colocar y cuidar que no se vean los triángulos negros. Cuando se cementa ya en el paciente, es muy importante porque ya sabemos que esta encía y ese epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Y aquí hay un... No, con desornado más grande. Y aquí hay un círculo que rodea todo el diente, que son las fibras parodontales, y hay fibras que unen las gingivo-alveolares y las gingivales que van en la pura encía. O sea, toda esta zona anatómica está perfectamente protegida. Tengamos mucho cuidado ya cuando hablemos de implantes, porque en implantes los van a verdear. A mí me queda gordo que me verbeen. Me molesta cuando hablan como si los implantes fueran dientes naturales. Y yo le digo, no, espérate, tranquilo. Te estás yendo demasiado rápido. ¿Por qué? Porque ahorita están de moda. Entonces, todo mundo da clases ya de implantes. Todo mundo te dice, haz el agujero, métele el tornillo. Parecemos como de esos que ponen tabla roca. Yo así les digo, bueno, está bien, tú sabes poner tornillos, ¿no? Pero hazme un diagnóstico, ve que ese paciente sea lo más conveniente para él. Y pues no, rebotan como de un lado para otro, no saben qué decir. Y ahí es donde está el problema, porque acuérdense, es nuestro pensamiento el que está ahí. Y bueno, termino mi plática ya. Entonces, tenemos que ver que nuestra anatomía, de nuestro incisivo, corresponda a la proporción de nuestros dientes. Proporción, color, que esos dientes correspondan con los tejidos blandos, no solamente los que rodean el diente, sino también los labios. Si no tienes la información de los labios, estás perdido en estética. Hay muchas técnicas, eso también ya está muy de moda, pero está tan desgastado. He entrado a pláticas de esas, yo no quiero hablar, yo digo, no. Oye, ¿qué opinas, Iván? Y le digo, no, yo no quiero hablar, no quiero hablar. Otra vez estaba una doctora dando la plática. Y me dice, no, sí, doctor, dígale. Digo, no, pues es que no te conviene. Cuando tú determinas la línea de la sonrisa, tienes que saber cuáles son las variables que estás manejando. Y no basta que pongas la imagen en una computadora para que ahí, yo lo hago en Corel y en Corel te pongo una sonrisa hermosa. Te la cambio inmediatamente. Pero eso es en la pantalla. Y lo pongo como tú quieras y es una pantalla, porque cuando tú llevas eso a la boca del paciente, es la realidad. La realidad de nosotros es el paciente. Entonces, si tienes al paciente, que es la panacea, es lo máximo, tienes la imagen tridimensional, real, además se mueve, ¿para qué usar la computadora? Le digo, yo no entiendo. Yo diseño mis sonrisas en la boca del paciente. Jamás he usado una computadora, ni la voy a usar en toda mi vida. Si yo tengo al paciente, ¿para qué diablos me meto en la computadora? Y ahí mismo en el paciente yo veo qué cara pone. Oiga, pero se ven muy largos. A ver, vamos a ver. Y le vas viendo, y tú mismo lo vas reeducando, porque no esperarás que un paciente que tiene todos los dientes bruxistas en un tercio, y así ha estado durante 20 años, de pronto tú le pones los dientes 3 veces más largos y esperes que el paciente diga, ay, mira qué bonitos me veo. No, él te va a decir, oiga, me veo dientón.
Pues sí, porque usted tiene sus dientes un tercio de tamaño del normal y yo se lo estoy poniendo al tamaño natural. Y así es su tamaño natural. Y vea unas fotografías de joven. No, pues sí, vea los dientes de su esposa, vea los dientes de su hijo. No, pues sí, pues véanlos, vaya viendo y vaya adaptándose. Y le voy a hacer unos provisionales y ahí me va a comentar. Y entonces, la línea de la sonrisa toma una magnitud más hermosa. No vamos a... No. Miren, actualmente la tecnología nos está ganando. Todo lo están haciendo ahora por computadoras. Y nosotros, nuestra gran habilidad, que es real, o sea, es mayor que la computadora, vaya. No, yo no puedo comparar a un gran técnico, a un buen técnico, compararlo con una computadora. Jamás. El técnico tiene habilidades superiores a la computadora a través de su experiencia. Y la mano humana, fíjense una cosa lo que les voy a decir. A futuro va a ser más barato hacer un diente por una fresadora que hacer un diente por una mano humana. La mano humana le va a ganar a la computadora, obviamente, pero los dientes hechos con la mano van a costar el doble o el triple que un diente hecho por una computadora. Así va a terminar. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Ya estoy viendo que en circonia o en una computadora te haga todas las capas del color. ¿De dónde? O que te dé las proporciones como nosotros las damos. La mano humana es bien importante, es un valor. Nosotros como técnicos tenemos un gran valor, ¿eh? Somos el respaldo de nuestros dentistas. La fama de ellos recae sobre un buen técnico. El dentista no está solo, está acompañado por ustedes. Y es justo que se pague un valor a su trabajo. Ahora, no es fácil. Vean ustedes lo que representa hacer unos dientitos. Tienen que saber anatomía. Tienen que tener unos buenos modelos, unas buenas preparaciones, montar en un articulador pues, de cierta calidad, cuidar con nuestros tejidos de soporte, porque si no, pues todo esto se va. Si tú dejas unas zonas proximales que no están bien ajustadas, adiós, enfermedad parodontal, ¿no? Si no deja los bordes incisales en una posición que se crea la desoclusión posterior y la desoclusión de caninos, pues estás mal, ¿no? Está mal funcionalmente el paciente. Entonces, esto también lo tenemos que saber. Tenemos que saber la anatomía, la función, la anatomía con los tejidos circunvecinos y los ciclos funcionales. ¿Cómo son los ciclos funcionales? Porque una cosa es un ciclo funcional y otra cosa es el articulador. Acuérdense, la guía incisal es en el articulador, no es en la boca del paciente. Nosotros no la usamos funcionalmente. Y bueno, esa es mi plática de hoy. Les agradezco mucho. Le agradezco mucho a Richeli que me haya invitado. Y espero no haberlos decepcionado, que es la parte más importante para mí. Y que acuérdense que yo llevo dos objetivos. Uno, crear en ustedes esa necesidad de saber. Pueden cuestionarme, decir, no, yo no estaba de acuerdo con el doctor Ibáñez. Está bien, no estén de acuerdo. Yo no quiero que estén de acuerdo. Yo lo que quiero es que piensen, que razonen. Y que vean todo y vayan creciendo en dos aspectos, en la creatividad y en el cuestionamiento. Todos se lo deben de ir cuestionando. Algunas cosas las aceptan, otras las rechazan, pero su pensamiento va creciendo y va a crecer toda la vida y váyanse acostumbrando. Acostúmbrense a que las cosas son diferentes, no son como a ti se te ocurra, pero la realidad es la que nos va a mandar. No se dejen llevar por filosofías, cuentos o verborreas, ¿no? Todo lo que yo les dije aquí, ustedes lo aplican en su trabajo, todo. No les he dicho nada que no esté apegado
a la anatomía y a la fisiología. Nada, nada. No usé ningún argumento, ninguna palabra que ustedes no pudieran escuchar, entender. Todo está sustentado en ciencias básicas. Así es como debemos de hablar. Comunicarnos usando un lenguaje apropiado, sin inventar cosas, sin hacer filosofías. Yo no usé palabras filosóficas. Yo no les dije, es que los dientes deben de estar en equilibrio con todos los tejidos y el aparato masticatorio. Eso es un sofisma. Porque ¿qué es el equilibrio? Yo les estoy enseñando cosas concretas que ustedes deben de hacer. Y no es que lo hagan o no, deben de hacerla. Lo tienen que hacer. Es nuestra obligación hacerlo. Ahora, si no lo sabes, pues para eso son estos cursos, ¿no? Para ir aprendiendo y para irlos motivando a estudiar. Pero acuérdense, no anden estudiando en libritos filosóficos. Eso, no, por favor. Usen libros de ciencias básicas. Esos. Y verán lo que dice ese libro corresponde con lo que ustedes hacen. Bueno, pues les agradezco mucho, ya terminé. Ya concluí mis dos pláticas, me despido de ustedes, reciban un abrazo de todos nuestros mexicanos para su pueblo, que siempre han sido queridos por nosotros. Toda América Latina aquí siempre la hemos querido y las llevamos dentro de, pues tratamos de, por ejemplo, en migrantes, yo estoy en la Secretaría de Salud, tratamos de cuidar a todos los migrantes, les damos pláticas, los cuidamos, les damos atención médica gratuita, pueden ir a nuestros centros de salud y reciben atención sin ningún costo, les damos medicamentos sin ningún costo, es gratuito. A nuestros migrantes que a veces vienen llevando riesgos, yo los he apoyado muchas veces por parte de la Secretaría, y les damos agua, les damos desinfectantes, les damos cubrebocas, les informamos, vemos las mujeres embarazadas, vemos los niños que van ahí deshidratados o personas que están enfermas y pues las conducimos a los centros de salud, todo gratis. Nosotros, México se ha distinguido, y es un gran orgullo para nosotros, que nos hayamos distinguido por esta solidaridad al migrante. Porque sabemos lo que representa un migrante. Acuérdense que los mexicanos tenemos el mayor grupo de migrantes en Estados Unidos. Así de que en mi familia hay muchas personas migrantes. Yo trabajé en Estados Unidos también. No como migrante porque yo soy residente. Pero sí trabajé y sí sé lo que es ser migrante. Nosotros los estimamos mucho. En México siempre van a encontrar el apoyo. Cuando me dijo Racheli sobre participar, automáticamente acepté y hago lo mejor que puedo para ustedes, esperando ser útil. Les agradezco que me hayan considerado y pues les mando un abrazo fraterno de mi país, donde ustedes son siempre bienvenidos. Y cuando vengan, no teman a ir a un centro de salud, métanse al centro. Están enfermos, vayan al centro de salud, los van a atender. No les van a cobrar ni un solo centavo. No hay corrupción, no hay nada de eso. Ustedes entren, los atienden, les dan sus medicamentos y si necesitan un hospital, lo mandan al hospital. Más las mujeres embarazadas, cuidadito, porque hay que cuidarlas mucho. A los niños, hay que cuidarlos. Yo he visto cómo hay mujeres solas que vienen con 2 hijos y embarazadas. Y su esposo, peto a saber dónde está. Entonces, pues tratamos de ayudarlos y de protegerlos. Bueno, ya fíjense el anuncio que estoy haciendo ahora de la Secretaría de Salud. Bueno, pues les mando un abrazo. Los estimamos mucho y, como les dije, espero haber sido útil para ustedes. Muchas gracias. Les mando un abrazo y pues ya, es como una despedida triste. Va.
Muchas gracias. Doctor Francisco, muchas gracias por su exposición. Estamos agradecidos. Realmente es más de lo que esperábamos. El Centro de Estudiantes Estamento Juventud está realmente agradecidos. También a los compañeros que están presentes en la plataforma que han estado escuchando. Consideramos que realmente ha sido su exposición muy eficaz, muy contribuyente y gracias a usted por su desprendimiento en el conocimiento, ¿no? A veces es muy difícil que otra persona pueda transmitir todo su conocimiento por diferentes situaciones. Sin embargo, usted aquí hemos podido notar su desprendimiento en el conocimiento que tiene y lo cual nos transmite a nosotros. Doctor Francisco, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que más adelante no solo sea por una plataforma virtual, sino que pueda usted, si nos considera, ¿no?, que pudiera venir a Bolivia para así poder hacer un congreso internacional multidisciplinario ya de forma presencial, doctor. Pues tú sabes que cuentas conmigo en todos los aspectos. En el caso de ir directamente ya a Bolivia, pues llevaría todo lo mío. Llevaría el articulador, llevaría los libros, incluso modelaría delante de todos ahí unos dientes de 10 diámetros que por ahí hago de dejen a ver si tengo por ahí alguno. Aquí tengo uno. Miren los dientes que a veces modelo. A ver si los alcanzan a ver. ¿Ven este modelo? Maravilloso, doctor. Sí, maravilloso. tomo modelos de 10 diámetros y los modelo, pero los modelo en público. Quiere decir, pues ustedes podrán ver cómo se modela. Y puedo hacer el diente que se les ocurra. Todos me lo sé. Gracias al doctor Esponda y al doctor Bandera. Así es que tengo la obligación de transmitir lo que he aprendido, porque a mí los libros y las personas también me han enseñado. Doctor, muchas gracias. No hay de qué. Gracias. Estamos agradecidos. Muy bien. Bueno, pues un abrazo y buen día para todos. Muchas gracias, doctor. Igualmente un abrazo grande y gracias por su predisposición de tiempo. Muchas gracias, doctor. Estamos agradecidos. Sí, que tenga buen día. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego.